Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Sobre los guerreros terranos. Cuando los terranos se unieron por primera vez a la fiesta galáctica, no se les dio mucha importancia. Nuevas especies vienen y van todo el tiempo. Eran un poco extraños. Solo controlaban 3 sistemas estelares y estaban masivamente sobrepoblados. Además, sus naves, aunque algo brutalistas en diseño, estaban increíblemente bien armadas, especialmente para una especie que no había conocido ningún conflicto externo. Pero no eran los únicos así. Físicamente eran promedio, nada terriblemente especial. Su número de extremidades estaba por debajo del promedio, pero no de manera impresionante. Su visión era un poco mejor que la mayoría. La fuerza promedio, aunque con altos niveles de variación. Sorprendentemente, eran duraderos cuando se trataba de resistencia al daño, pero al final del día, nada digno de destacar. Su cultura era donde más diferían del resto de la galaxia, principalmente porque no tienen solo una, en cambio tienen muchas. De hecho, en todos mis años nunca he conocido a una especie tan diversa como los humanos. Parece como si cada ser humano individual tuviera una cultura vastamente diferente al del siguiente. Puedes tomar a 100 humanos al azar y ponerlos en una habitación. Aunque algunos puedan tener culturas similares, es muy probable que termines encontrando 100 culturas diferentes dentro de ese grupo. Y eso es lo que hace que los soldados humanos sean tan diferentes de los de otras especies. No soy un científico social, ni siquiera un científico común. Soy un simple comandante militar Quorel. No estudio esas cosas. Estudio tácticas, sistemas de armas, historia militar, habilidades de liderazgo y de vez en cuando, tal vez un poco de filosofía. Los humanos tienen un filósofo militar particularmente interesante llamado Sun Tzu, a quien he llegado a admirar mucho. Pero esa es una historia para otro momento. Cuando vi por primera vez a una unidad militar humana, yo era apenas un Klebsten. Este es un rango Quorel equivalente a lo que los humanos llaman sargento. Fue en medio de la campaña de Clendatun contra la vilmente colmena de los Tecnomnil. Mi base había estado sitiada por casi 2 meses. El suministro y la moral estaban por los suelos, con la supremacía del vacío aún no definida por ninguna de las partes. La situación no pintaba bien para nosotros. Yo estaba a cargo de los pocos hombres que quedaban de mi unidad. Nuestro oficial al mando había sido asesinado varios días antes. Los humanos llegaron en una nave de descenso de aproximadamente el tamaño de un edificio de barracas, y cuando aterrizó justo en medio de nuestra base, se abrió para desembarcar a unos 100 soldados humanos. Después de haberlos descargado, la nave se desprendió la porción de donde habían estado los soldados, se compactó a sí misma en una pequeña nave voladora y regresó a órbita. De hecho, resultó que la nave tenía el tamaño de un edificio de barracas, porque era el contenedor que dejó atrás y estaba destinado a ser el edificio de barracas de los humanos. Los soldados no eran impresionantes a la vista. El humano más alto, excluyendo a los de Sigma Tertius, cuya gravedad los ha alargado, apenas alcanzaba el pecho de un Quorel. No llevaban armadura deflectiva. Sus armas eran pequeñas, de color oscuro, piezas de metal sin campos de energía visibles. Cada soldado parecía estar equipado de manera diferente, algunos con acolchado más pesado o más liviano, algunos con armas más grandes o más pequeñas, algunos sin armas del todo. No había uniformidad en su equipo, salvo por la combinación de colores. Además, no practicaban ningún tipo de instrucción o ceremonia. Simplemente desembarcaron y se dispersaron por diferentes partes de la base para hacer quién sabe qué. Uno de ellos le gritaba a otros humanos para que se movieran más rápido. Más tarde me enteraría de que era un sargento, efectivamente mi equivalente en sus filas. Nuestro comandante de base se encontró con un humano mayor con un ave dorada en su gorra y se saludó con él. Luego comenzaron a hablar y a caminar hacia el centro de mando. Nuestro comandante cojeaba por una herida,
pero el humano le ofreció su brazo y mantuvo el paso con él. Me sentí disgustado por la escena. Sin uniformidad, sin ceremonia, nada tenía sentido. Todas las especies civilizadas mantenían sus unidades limitadas a un solo tipo de soldado, y si llegabas a un nuevo puesto, se suponía que debías mostrar la gloria de tu ejército presentándolos ante el mando presente. Estos humanos eran absurdos. Pero los humanos hicieron algo que inmediatamente levantó la moral de todos los que quedaban en la base. Cada turno de guardia fue cancelado. Todas las unidades Quarel debían reportarse a sus barracas para un descanso y recuperación obligatorio, como lo llamaron los humanos. Habíamos estado siguiendo estrictamente el sistema de racionamiento de combate y sueño de nuestro ejército. Este consistía en turnos de guardia de 2 horas seguidos por 2 horas de mantenimiento de equipo y salud, seguidos por otro turno de guardia de 2 horas. Esto se alternaba hasta llegar al ciclo obligatorio de sueño. Los Quarel requerimos un mínimo de 10 horas de sueño para mantener nuestra salud y eficacia. Nos volvemos inevitablemente letárgicos e irracionales sin suficiente sueño. He visto a mis camaradas Quarel privados de sueño morir sin siquiera notarlo, ofreciendo prácticamente cero resistencia mientras ocurría. Los humanos, al parecer, se hicieron cargo inmediatamente del deber de guardia. Sabían sobre nuestros requerimientos de sueño y querían que estuviéramos lo más cerca posible del 100%. Cuando escuché al día siguiente cómo eran sus turnos de guardia, casi escupo mis raciones. Los humanos estaban tomando turnos de 12 a 18 horas. Pensé que el Klebnil, el equivalente humano a soldado raso, estaba tratando de burlarse de mí. Pero cuando revisé mi pantalla de datos para ver cómo eran los horarios, confirmó su declaración. ¿Qué clase de criatura podría soportar turnos de más de unas pocas horas? Al confirmar esto, corrí inmediatamente a ver a mi comandante. Los humanos estaban locos y eran insensatos. Ninguna criatura podría mantenerse despierta tanto tiempo sin descanso. Seríamos destruidos si el enemigo decidía atacar mientras un guardia humano caía dormido en su turno. Esto tenía que ser algún tipo de traición. Los humanos tendrían que estar trabajando con los Mrill. Mi comandante me silenció. Estas eran órdenes del comandante de la base. Aparentemente los humanos solo requerían 8 horas de sueño para estar completamente funcionales. Y aún eso podía estirarse usando estimulantes humanos y disciplina. Aparentemente los turnos de 18 horas en realidad eran considerados turnos fáciles para los humanos. Según el comandante humano, un coronel Richardson, había dicho que en situaciones no combativas asignaban soldados para turnos de 24 horas. Los turnos de 18 horas eran simplemente para asegurar que incluso los guardias tuvieran suficiente descanso para mantener la preparación de combate. Y para colmo, su idea de suficiente descanso eran solo 4 horas. ¿Qué demonios eran estos humanos? Me sorprendió cuando, con el paso de los días, noté que muchos de mis propios soldados fraternizaban con los humanos. Yo había evitado esto tanto como me fuera posible, interactuando con ellos solo cuando mis deberes lo requerían, y aún entonces mantenía las interacciones lo más breve posible. Sus doctrinas militares y horrendos requisitos de sueño me confundían. Pero a mis hombres parecía gustarles la compañía de los humanos. La moral en la base se había disparado después de que las rotaciones de guardia se suspendieran temporalmente. No podía negar que un ciclo completo de sueño y la oportunidad de comer y realizar mi higiene necesaria a un nivel satisfactorio había sido increíblemente refrescante. Pero fueron las actividades fuera del deber de los humanos lo que realmente comenzó a elevar la moral. Esta sería la primera vez que experimentaría las verdaderas variaciones de las subculturas humanas. Algunos humanos pasaban su tiempo libre jugando juegos. Algunos estaban felices de enseñarles a los soldados Quarel. Terminé teniendo que imponer un límite a esto, ya que algunos de mis soldados estaban apostando suministros personales y fichas de créditos. Algunos humanos se reunían para cantar canciones e incluso tocar instrumentos que habían traído con ellos. Esta actividad no me causaba problema. Algunas canciones incluso eran pegajosas, hasta que un soldado con un acento tan grueso que no podía entenderlo
Sacó un extraño instrumento que consistía en una vejiga inflable con una serie de tubos conectados. Sonaba horrendo. Otros humanos cocinaban, o creaban pequeñas obras de arte, o contaban historias y chistes. Algunos participaban en exhibiciones bárbaros que los humanos llaman deportes. Todos parecían involucrar el uso de varias partes del cuerpo para golpear cosas, a veces entre ellos mismos. Algunos de sus deportes involucraban combate cuerpo a cuerpo entre ellos. Pero el comandante insistía en que todas estas actividades eran normales. Yo podía evitar que mis hombres participaran en ellas, pero a los humanos no se les podía detener. Aparentemente, estas actividades eran necesarias para su moral. 3 días y medio después de la llegada de los humanos, finalmente los vi en combate, y mi disgusto por ello se desvaneció con lo que presencié. Estaba cerca de mi ciclo de sueño obligatorio, y como resultado, estaba increíblemente aturdido y apenas coherente. Entonces sonó la alarma. Me desperté un poco más, aún aturdido, pero más consciente, y agarré mi rifle del estante detrás de mi escritorio. Al salir corriendo por la puerta, la base era un caos. Mis tropas estaban tomando sus rifles y formando escuadras como se suponía que debían hacer. Esto nos permitía desplegar las unidades necesarias en las posiciones necesarias. Los humanos, por otro lado, estaban corriendo de un lado a otro. Cada soldado humano había tomado su arma, lo cual no era difícil, ya que siempre las tenían a la mano de todos modos, y cuando era posible también su armadura. Algunos habían sido tomados completamente por sorpresa y solo llevaban su ropa interior, típicamente un par de pantalones cortos y una camiseta. Simplemente corrían hacia la pared o a la torre más cercana. Eran tan caóticos como lo habían sido al llegar. Era embarazoso de ver, y mi enojo hacia ellos volvió a encenderse. Y entonces comenzaron a disparar contra los Mril que se acercaban. No entendía lo que estaba pasando al principio, y por la forma en que muchos de mis hombres se lanzaron al suelo, ellos tampoco lo sabían. Las armas Kuorel utilizan proyectiles de plasma lanzados centrífugamente. Hacen un leve zumbido al disparar, y los proyectiles de plasma silban al volar, pero son principalmente silenciosas. Las armas humanas no son silenciosas. Los humanos abrieron fuego contra los Mril con sus pequeñas armas metálicas y aterrorizaron a cada Kuoren en la base. Era como si toda la base estuviera explotando, o al menos así sonaba. Descubriría más tarde que no era una conclusión completamente inexacta. Los humanos estaban usando armas cinéticas, y estas armas eran impulsadas por pequeñas explosiones dirigidas. Algunas de sus armas eran semiautomáticas, disparando una sola vez por cada acción. Otras eran en ráfaga, disparando de 3 a 4 veces por activación. Pero unas pocas eran completamente automáticas, disparando munición a un ritmo rápido, constante y ruidoso. Cada humano en la base, con excepción de unos pocos miembros de su personal médico, estaba disparando contra los Mril, sin vacilar, sin miedo, sin salvas organizadas. Solo esperaron la autorización para hacerlo, y luego comenzaron a disparar. Cubriéndome los sensores auditivos con una tira de tela, intenté amortiguar la cacofonía de disparos. Subí corriendo a la torre más cercana para ver qué efecto estaba teniendo esta locura. Lo que vi no tenía sentido. Con excepción de las armas automáticas más grandes, los que estaban en bípodes o incluso montadas en torretas, ninguna de las armas humanas parecía estar disparando nada. Y aún esas armas más grandes solo disparaban lentamente unos extraños rayos láser arqueados que parecían rebotar ocasionalmente. Eso no tenía sentido. Los Mril no llevaban armadura reflectante. ¿Cómo podían estos láseres rebotar? Demonios, ¿cómo era que sus trayectorias tenían arco? ¿Por qué los humanos no estaban disparando realmente nada? Pero por alguna razón, los Mril estaban muriendo, y no solo unos pocos. Estaban siendo aniquilados por alguna fuerza invisible, destrozados, perforados y hechos pedazos por algo que no se veía. Y donde esos láseres ocasionalmente impactaban, eran predecidos y seguidos por más impactos. ¿Qué demonios estaba ocurriendo aquí? La pelea continuó durante 8 minutos más. Entonces,
los Mril comenzaron a retirarse. Y fue entonces cuando los humanos hicieron algo que nunca en 1000 ciclos habría esperado. Saltaron por encima de las murallas o corrieron por las puertas abiertas. ¿Por qué estaban las puertas abiertas? Comenzaron a cargar contra los Mril. Avanzaban en pequeños grupos de 2 a 3 hombres. Los que no corrían continuaban disparando contra el enemigo en retirada, evitando el área por donde sus compañeros estaban avanzando. Luego los que habían cargado se detenían, se arrodillaban o incluso se echaban al suelo boca abajo y comenzaban a disparar de nuevo. Mientras hacían esto, las tropas que previamente los habían cubierto dejaban de disparar y corrían hacia adelante. Alternaban así una y otra vez mientras avanzaban por el campo, persiguiendo al enemigo más allá de las colinas cercanas antes de detenerse. Dejaron un rastro de Mril muertos a su paso. Toda la maniobra ocurrió casi de inmediato y con solo una comunicación mínima entre los humanos, y su sincronía en los movimientos fue tan perfecta que por un momento pensé que ellos eran la mente colmena, no los Mril. 1 hora más tarde, después de que los humanos que habían cargado regresaran y después de que los heridos fueran tratados, fueron pocos en realidad, los humanos celebraron. Se preparó alcohol y comida y todos disfrutaron. Bueno, menos del alcohol, que es tóxico para nosotros. Se celebró una gran fiesta. Yo no entendía qué estaba pasando. La celebración no era parte de la guerra, pero mis hombres estaban aparentemente más que ansiosos por unirse. Acabábamos de lograr una gran victoria. O al menos los humanos lo habían hecho. Nosotros, los Quorel, simplemente nos quedamos parados y temblando. Pero la fiesta de celebración humana no podía ser detenida. El resto de esa campaña transcurrió de forma muy similar. Los humanos lentamente nos integraron a sus diferentes rarezas culturales. Aprendimos a luchar junto con ellos. Aprendí que la razón por la que no podía ver sus proyectiles era por su pequeño tamaño y su velocidad demencial. Eventualmente cedí y me uní a un juego llamado Farkle. Aún conservo los dados que gané en una de las partidas. Incluso terminé haciendo varios amigos para toda la vida. Descubrí que la razón por la cual las unidades humanas carecían de verdadera uniformidad era por su creencia en la especialización. Una unidad de 10 soldados humanos probablemente tendrá 4 o 5 miembros especialistas. Los médicos son comunes, al igual que los ingenieros, que en realidad tienden a hacer lo contrario a construir. Francotiradores, artilleros pesados y más. La idea es que cada escuadra debe ser capaz de cumplir la mayor cantidad de tareas posibles, pero cada miembro de esta escuadra debía especializarse en al menos un campo. Esto permitía a los miembros del equipo enfocarse en un campo de especialización de su agrado. Incluso podían postularse para recibir entrenamiento en la especialización que eligieran. También mejoraba su moral. Se descubrió que un soldado era más feliz cuando trabajaba en una habilidad que prefería. A veces incluso les permitía superar temporalmente en rango a sus superiores. La mayoría de los suboficiales, como llamaban a los rangos intermedios, y los oficiales, cedían sus decisiones a soldados de menor rango en ciertos temas. Estos cambios temporales de poder se debían a que el soldado era considerado un experto en la materia y le otorgaban cierto nivel de control sobre sus propias acciones de vez en cuando. Todos estos factores me resultaban confusos al principio. Pensé que los humanos eran caóticos, desalineados, tontos y vergonzosos, pero después de verlos en combate, después de verlos montando guardia durante muchas horas más de lo que cualquier Quorel podía siquiera intentar, verlos mantener la moral incluso en los peores momentos, verlos reaccionar a las situaciones casi tan eficazmente como cualquier mente colmena, me di cuenta de que todas esas cosas eran la verdadera cultura humana. Sus subculturas era lo que los hacía funcionar tan bien en conjunto. 2 soldados humanos podían odiarse mutuamente como enemigos, pero aún así se unirían y lucharían lado a lado sin dudarlo ni un segundo, y lo harían de manera impresionante. Han pasado casi 30 años desde la primera vez que luché junto a estos humanos. 10 años desde que el gobierno Quorel les dio la bienvenida con los brazos abiertos a nuestra sociedad, y 3 años desde que también fueron aceptados en nuestras fuerzas armadas.
Ahora soy un Kelebsur, el equivalente a un coronel humano. Fui el primer comandante en dar la bienvenida a humanos en sus filas sin ninguna restricción. Fui el primero en adoptar el concepto humano de especialización. Mis compañeros oficiales se rieron de mí y me llamaron tonto. Pero las victorias de mi batallón los han hecho callar. La moral de mis soldados ha mantenido nuestras tasas de deserción y suicidio más bajas que cualquier otra unidad, y mis soldados humanos han empezado a superar en rango a algunos de estos detractores. Estoy orgulloso de marchar junto a mis hermanos humanos. Estoy orgulloso de actuar como ellos ahora. Kelebsur von Larga, al ser ascendido a Kelebsal y ministro de Defensa del Partido Galáctico. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.